Vamos a hablar un poco del paneo. Hay instrumentos que van en el centro, hay instrumentos que van paneados para la derecha y hay instrumentos que van un poco paneados para la izquierda. Vamos a ver un poco cómo se van paneando los diferentes instrumentos y qué es lo ideal para cada instrumento. Primero tenemos que entender que el paneo lo que va a hacer es armar la sensación estéreo en una mezcla estéreo, porque como todos los instrumentos no están sonando al mismo tiempo, la interacción en diferentes tiempos de cada instrumento va a hacer que tengamos una sensación estéreo. Esto se va a producir con los instrumentos que están paneados para cada lado, no con los instrumentos que estén en el centro o no paneados. Básicamente, para saber cómo tenemos que ir paneando cada instrumento, hay algunas reglas a seguir, más bien básicas. En primer lugar, todos los graves son omnidireccionales. Esto quiere decir que se transmiten en el espacio para todos los lados, por igual. Y además no tenemos la posibilidad de captar los graves de la misma forma que captamos los agudos con nuestros oídos. Entonces, los graves, por una cuestión de definición, no se panean. Esto quiere decir que van al centro, en términos generales. No solamente porque los graves son omnidireccionales, por ejemplo, cuando tenemos un sistema de home theater que es un subwoofer y varios satélites, y con un solo subwoofer podemos cubrir las necesidades de los graves para todos los ángulos, se podría decir, y nuestra captación perceptiva va a hacer que solamente captemos los agudos. Además de eso, los graves necesitan mucho más energía para excitar una bocina o un parlante. Por lo tanto, si lo estamos paneando, vamos a perder energía y va a requerir mucha más potencia el amplificador para compensar con los agudos. Por estas razones y algunas más que existen en lo que es la acústica, los graves no se panean, los graves siempre van en el centro. Esto quiere decir que, por ejemplo, el bombo de una batería va en el centro, el bajo va en el centro y se empiezan a panear los diferentes instrumentos. Comencemos a ver un poco cómo se panean las baterías. Vamos a ir por las cosas más básicas y más clásicas. Como ya dijimos, el bombo iría en el centro. En este caso, en este ejemplo de un multipistas, yo lo estoy haciendo en este caso en un Cubase, pero por una cuestión gráfica, porque se puede ver en el Cubase bien en forma gráfica, como en este proyecto hay instrumentos que están en el centro, instrumentos que están paneados a la izquierda e instrumentos que están paneados a la derecha. Pero esto cabe como ejemplo absolutamente para cualquier tipo de programa que usemos, o si estamos usando un mixer, una consola externa, no de un software, es lo mismo. Y tal vez exista una perilla y no en este caso como se puede hacer acá. O tal vez podamos panear de esta forma, pero eso va a depender de cada programa. Lo que vamos a ver es simplemente el concepto de cómo panear cada instrumento. Comenzando por la batería, entonces dijimos que el bombo va a ir en el centro, o sea, no va a estar paneado. En cuanto al redoblante, vamos a hacer la acotación que el redoblante en algunos países se dice redoblante, en otros se dice tacho, en otros se dice snark, en otros se dice tarola, y como estos videos se pueden ver en diferentes países, quiero que quede claro, digamos, que cuál es el instrumento. Es el snark, o redoblante o tarola.
Eh, Generalmente es un instrumento que va o en el centro o muy poco paneado. Va a depender un poco del estilo musical que sea, si es más pop, si es más rock, si tal vez es más pop, tal vez tenga un poco de paneo hacia cualquiera de los lados. Acá no importa si es derecha o izquierda, en ese sentido es igual. Se le puede dar algún tipo de paneo, pero muy sutil. Siempre hay que tener en cuenta que el redoblante va a estar compitiendo con la voz. Siempre, y esto ya es una cuestión de mezcla, el redoblante es un instrumento preponderante. Si bien la voz es la vedette de la mezcla, o lo que esté haciendo la línea melódica, si supongamos que la línea melódica la está haciendo un saxo o cualquier otro instrumento, va a ser la vedette la línea melódica, pero generalmente el instrumento que le sigue es el redoblante. Tal vez no parezca así, pero si prestamos atención a las mezclas que consideremos bien grabadas o bien mezcladas de discos, muchas veces, sobre todo en el pop, el redoblante tiene prácticamente el mismo volumen que la voz. En el rock sucede eso, por ejemplo en las baladas también el redoblante es muy importante. En estos cursos de mezcla podemos ver que después cómo se trata también el redoblante en cuanto a la reverb que se le aplica en una balada o demás. Pero el redoblante es algo muy importante en una mezcla y además generalmente es lo que más lleva el ritmo del tema. Entonces, cuanto más lo pañemos, más energía vamos a estar perdiendo en cuanto a lo que hablábamos anteriormente de la energía que se necesita para excitar un parlante o una bocina. Eh, Como recomendación sería tal vez no panearlo, y si se panea, muy poco, y siempre compensando si hay algún otro instrumento que tenga bastante energía o fuerza dentro de la mezcla para panearlo en la misma cantidad de grados hacia el otro lado. Esto quiere decir que si estamos paneando tal vez un poquito así el redoblante, hagamos lo mismo con algo que lleva la misma energía para el otro lado. La mezcla en cuanto a lo que es el paneo tiene que ser una especie de ley de compensaciones. Siempre que estemos paneando algo para uno de los lados, tenemos que pensar que esté contrarrestado con un paneo de un instrumento que tenga o que sea similar o que tenga una preponderancia similar para el otro lado. Es como una especie de equilibrio que siempre hay que tener para que la mezcla no se vaya para ninguno de los dos lados en cuanto a los paneos. Es como una regla que hay que tener muy en cuenta cuando estamos haciendo una mezcla, que los paneos estén muy bien equilibrados. Desde el instrumento más importante hasta las más pequeñas sutilezas, como puede ser una pequeña pandereta, un pequeño cencerro, algunos soniditos que, que parezcan poco importantes, pero siempre tienen que estar muy bien compensados con otro cuando estamos abriendo los paneos. En la batería después vamos a tener los ton, que se panean, se empiezan a abrir. Acá empezamos a ver lo que es una cuestión de producción, qué es lo que vamos a querer. El tema del paneo de las baterías y los tones fue pasando a lo largo de la historia de las grabaciones de muy abiertos, esto quiere decir muy paneados, a poco paneados. Por lo general, cuando están muy paneados, tenemos que tener muy bien en cuenta las compensaciones que decía antes. La recomendación es panearlos, empezamos ya a panearlos, pero supongamos que tenemos 2 tones o 4 tones
en pares, digamos, es panearlo, pero no abruptamente, o sea, no llevarlos a los extremos. Los paneos extremos los vamos a dejar para otros instrumentos. Entonces vamos a abrir los tones un poco nada más. En cuanto al hi-hat, lo vamos a panear y acá sí puede ser un paneo compensando también con el redoblante. Esto vamos a ir, por ejemplo, a este control de paneo. Si acá estamos en el centro, vamos a panear el hi-hat, pero muy poco, y puede estar siendo la compensación con el redoblante. Siempre los paneos van a hacer de los instrumentos importantes, en este caso en la batería, pocos. No hay que tentarse con tratar de panear mucho a los extremos, porque eso va a dar una mezcla muy poco balanceada y muy descompensada, y la verdad que no va a sonar bien. No hay una regla extremadamente fija en cuanto a el concepto de el snark y el hi-hat. En algunos casos se puede utilizar los dos un poco paneados al mismo lugar, y en otros casos en forma compensatoria un poco para cada lado. Muchos opinan que en el caso de la batería hay que tratar de mantener lo que es la forma de la batería, la forma del instrumento, digamos. Incluso algunos sostienen que hay que hacerlo también con otros instrumentos, como por ejemplo una guitarra, que va a estar el cuerpo de un lado y los agudos de otro. Pero esto sería hilar muy fino con otros instrumentos, pero en la batería tal vez sea un ejemplo el poner que tratar de mantener un concepto, de tratar de imaginarse cómo están distribuidos los diferentes elementos de la batería, porque está muy claro que el bombo está en el centro, el snark o redoblante está un poquito al costado y el hi-hat está un poquito más para el otro costado. Se puede mantener este concepto. Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, poner el snark de un lado y el hi-hat del otro, muy al extremo. Sobre todo el snark. El snark es un instrumento muy importante en una mezcla y no puede estar completamente paneado. Se pueden llegar a escuchar algunos casos de hi-hats en discos que incluso están bien grabados en hi-hat puestos a un extremo, tanto sea de un lado o del otro. Pero en esos casos realmente hay que hacer una compensación de la mezcla muy, muy fuerte para que no se caiga todo para un lado. En la mezcla, el paneo hay que imaginarlo como si fuese un equilibrista que está caminando sobre una cuerda en un circo y está tratando de hacer equilibrio con esos palos largos, y se puede ir para un lado o para el otro, pero si la mezcla, el paneo, alguna cosa se va demasiado para un lado, el equilibrista se va a caer. Entonces siempre que estamos paneando, siempre tenemos que tener una ley que se llama ley de compensación en el paneo, para que todo lo que esté pesando de un lado también tenga su contrapeso del otro. Esto lo vamos a ver un poco más en profundidad, un poquito más adelante. Decía que el hi-hat puede estar siguiendo el tamaño o la forma de los elementos de la batería, pero puede estar de un lado o del otro, tratando de tener una apertura más chica. Los extremos desbalancean mucho y los tenemos que dejar, sobre todo si tenemos poca experiencia, para cuando tengamos más experiencia precisamente. Luego de la batería van a seguir los tom. Los tones, dependiendo de cuántos sean, los podemos abrir
un poco para un lado y abrir otros, si son en pares, por ejemplo, para el otro, para dar una sensación de que corre cuando hay un fil, de que corre para el otro lado. Pero también si están paneados en niveles extremos, se descompensa bastante y da una sensación bastante rara. Es difícil usarlos muy paneados y que no se descompense. Hay que tener en cuenta muchos otros temas de compensación como para que quede realmente bien. Eh, lo que es el tom grave, que es el tom de piso, que en algunos lados se dice chancha o tom de piso, eh, si bien tiene un componente grave, no va en el centro, va siguiendo la figura de lo que es la batería, digamos, la distribución que tiene una batería. Luego tenemos los que serían los micrófonos aéreos. Esos sí van a ir abiertos, pueden llegar a estar en extremo abiertos. Igualmente esos micrófonos van a dar una sensación casi de una reverb en la batería, una sensación de espacio, y tenemos que decidir cuando estemos haciendo la mezcla con qué otros instrumentos va a estar compitiendo en cuanto a los paneos para ver si decidimos abrirlos completamente, en el caso obviamente que sean dos micrófonos aéreos, ¿no es cierto? Si es uno solo, tratemos que esté en el centro para que no se descompense. Si son dos, pueden estar abiertos bastante o al máximo, y eso va a depender un poco de nuestro criterio de producción, pero siempre van a estar abiertos para ambos lados. Lo que es importante, y vamos a este sector que lo vamos a ver en números, es que por supuesto la batería tiene que estar bien microfoneada, ¿no es cierto? Entonces tienen que estar los aéreos equidistantes y demás. Que si para un lado le damos en forma numérica un 60, un 70, supongamos, para el otro lado también le demos un 70, ¿no es cierto? No hagamos 90 y 60 o una cosa así con los aéreos. Decidamos si van a ir muy abiertos o un poco menos abiertos, pero siempre con la ley de compensación para cada lado. En cuanto a la batería, más o menos esos serían los conceptos más básicos y más usados. Siempre se puede innovar y siempre se puede sumar ideas, pero estos son los conceptos en cuanto a batería más utilizados en cuanto al paneo. Vamos a seguir con el bajo. El bajo, por supuesto, es un instrumento grave, entonces siempre el bajo sí va a estar en el centro. Muy rara vez se puede llegar a tener un bajo un poco paneado. A veces si el bajo fue tomado con dos micrófonos, o por ejemplo fue un bajo tomado en línea y un micrófono de equipo, en el equipo, tal vez se le pueda dar una pequeña sutileza de paneo, pero la verdad que no es lo recomendable. Lo recomendable es que el bajo, y además cuanto sea un bajo más pesado y demás, esté sin panear, o sea, en el centro. No hay mucho más para hablar en cuanto al bajo porque queda bastante claro que va en el centro. En cuanto a los otros instrumentos que podrían seguir, por ejemplo, en una grabación de rock o de pop, van a ser las guitarras eléctricas o acústicas, pero bueno, van a ser las guitarras, que en el caso de que sean dos, vamos a tratar de que hagan lo mismo, digamos, que hablábamos antes en cuanto a la compensación. Vamos a panearlas no al extremo. Como consejo, no es abrirlo demasiado al extremo, salvo que estemos queriendo buscar algún tipo de efecto especial, pero antes de buscar efectos especiales y demás, yo lo que recomendaría es primero tratar de hacer una mezcla que suene bien, y luego después sí utilizar toda la creatividad que querramos todo. Yo lo que estoy dando son las cosas más tradicionales y más típicas y los consejos como para que tratar de que realmente suene bien. Por eso si tenemos dos guitarras, tratar de que estén paneadas
y no demasiado abiertas. En el caso de que sean dos, puede darse el caso de que sea una guitarra y un teclado, que más o menos son dos instrumentos que pueden estar teniendo la misma preponderancia o el mismo peso en cuanto a los arreglos y demás. Cuando digo que se abren los paneos en cuanto a instrumentos que hacen lo mismo, no quiere decir que hagan lo mismo en el mismo momento, porque si hacen lo mismo en el mismo momento, no vamos a estar teniendo la sensación de estéreo que queremos. Estoy hablando de que son instrumentos que tienen más o menos la misma categoría dentro de la mezcla. Por ejemplo, las guitarras y los teclados, ¿cierto? O las guitarras y algún piano puede ser. Entonces vamos a tratar también de compensar. En el caso de que no tengamos en ese momento, porque puede ser una sola guitarra y el teclado toca en pocos momentos, entonces uno de los trucos y uno de los consejos es los buses del efecto. Por ejemplo, la guitarra va a tener delay o va a tener reverb, y los plugins generalmente dan la posibilidad de abrir en estéreo, o sea que la parte drive, la parte en directo de la reverb va a ir para un lado y la parte de salida del bus de salida del plugin va a ir para el otro. O sea, si estamos hablando de un delay, vamos a tener de un lado lo que está sonando de la guitarra y del otro lado lo que está sonando del efecto. Cuando son delays multitap, o sea con varias repeticiones, hay muchos plugins que permiten abrir repeticiones, y esto realmente suma mucho en lo que son los diferentes planos que se van armando en una mezcla, los diferentes niveles, como si fuesen diferentes capas que se van armando en una mezcla, y esto hace las diferencias realmente entre las mezclas más profesionales y las mezclas más amateur, ¿no es cierto? Tener esos niveles de capas en las mezclas, como si los sonidos no estuviesen planos en un parlante, sino que estuviesen con otras dimensiones. Precisamente esas dimensiones muchas veces están logradas, diría la mayoría de las veces, están logradas con efectos de tiempo como el delay, y las repeticiones del delay, los tap del delay, al poder panearlos también y generar como si fuesen auto-panning, generan esa dimensión extra y realmente suman mucho en la mezcla. Entonces supongamos que tenemos una sola guitarra, la podemos colocar más o menos por aquí y podemos hacer que las repeticiones del delay o tal vez la cola de la reverb esté para el otro lado. Entonces de esa forma vamos a estar compensando, no desbalanceando la mezcla para un lado y generando además una dimensión extra y una capa extra en la mezcla. Incluso este mismo truco se utiliza, supongamos que tengamos dos guitarras, la vamos a poner una de un lado, supongamos en 60 y en 60, y vamos a hacer que los efectos se hagan en opuesto. Quiere decir que esta guitarra va a sonar de este lado, pero el efecto va a sonar de este lado. Y así, con lo mismo con la otra. La guitarra va a sonar de este lado y el efecto de este lado. De esa forma vamos a lograr una densidad bastante interesante. Por supuesto que tiene que estar bien hecho. Por supuesto que las repeticiones del delay tienen que estar muy a tiempo del tema. Si el tempo es 120, las repeticiones del delay tienen que estar en tempo de 120, en corcheas, en negras o en semicorcheas, dependiendo el nivel de producción que querramos hacer, pero siempre a tempo. Entonces de esa forma vamos a estar generando esa densidad extra, esa capa extra. Por supuesto que en la parte de los videos de delay explico más sobre la importancia del delay en las mezclas, que como siempre digo, generalmente no se escucha que está un delay en la mayoría de los temas, pero realmente
los temas a nivel profesional se hacen con bastante delay, con mucho delay. ¿Eh? Incluso hay ingenieros que usan exageradamente el delay y generalmente para crear estas capas y bueno, no, el resultado si está bien aplicado, si está bien a tempo, no se va a escuchar las repeticiones y se va a escuchar realmente esas capas extras. Pero volviendo a lo que es el paneo, vamos a tratar de seguir con la ley de compensación. Si hay dos guitarras, no desbalancear mucho para que el equilibrista o el supuesto equilibrista se caiga. Luego pasemos a la voz. La voz, si bien no es un instrumento con componentes graves, sí tiene que estar en el centro. La voz o lo que va a ser la melodía en el tema, como ya dije muchas veces, es la vedette, es lo más importante. Toda la mezcla va en función generalmente de la voz y la voz sí va a ir en el centro, absolutamente en el centro. Podemos dejar para otros criterios de producción, hacer algún pequeño juego cuando hay dos voces o alguna pequeña contestación, pero eso lo vamos a dejar obviamente para cuando tengamos mucha más experiencia. La voz va absolutamente en el centro. En cuanto a los coros, si bien son voces pero están trabajadas de otra forma, sí van paneadas. Recordemos que si un coro es de 6 componentes, un coro es un instrumento conceptualmente. O sea, es como si son 6 cantantes, es como si fuese una guitarra de 6 cuerdas, es un instrumento. Hacer que cada voz esté un poco para acá, la otra para acá, la otra para acá, la otra para acá, lo más probable es que genere confusiones. Entonces no es lo recomendable. O sea, un coro, si está haciendo algo, lo vamos a panear. También usando la ley de la compensación, que si es demasiado extremo va a caerse demasiado. Si va a ir muy al extremo, si bien no está prohibido que vaya muy al extremo, del otro lado tiene que haber algo muy importante realmente compensando. En caso que sean esos típicos coros que como que se contestan, ahí sí puede haber un lado para un lado, un coro para un lado y otro coro para el otro, y genera, por supuesto, el efecto estéreo que estamos buscando, ¿no es cierto? O el paneo se trata de eso, de generar un efecto de acústica en estéreo, y eso se genera con los diferentes tiempos de las diferentes cosas o elementos que van sonando en diferentes momentos. Hay coros más típicos como son las grabaciones de Queen o temas así, que bueno, sí hay juegos de coros abiertos donde se contestan y se panean, pero llegar realmente a esos resultados tan bien balanceados es cuestión de mucho trabajo, por supuesto. En realidad cualquier mezcla lleva mucho trabajo, pero para que quede bien. Pero mucho trabajo, y realmente si vamos a optar por la opción de tratar de abrir contestaciones de coros y demás, vamos a tener que trabajar muy bien en todo lo que es la ley de compensación y ver qué otros instrumentos en ese momento están también interactuando. Si no es una voz y la línea melódica la hace un saxo o algún instrumento que está haciendo la melodía, también va en el centro. Lo que se puede hacer también tanto con la voz como con otro instrumento que haga la línea melódica es dejarlo en el centro y los taps del delay o las reverbs, las contestaciones, las repeticiones del delay, hacerles paneos que lo abran un poco. En ese caso también hay que generar ciertos balances en las repeticiones como para que quede prolijo y no se descompense. Para los casos extremos de paneo, esto es realmente para los casos extremos, vamos a dejar esos pequeños instrumentos generalmente rítmicos que tienen muy poca carga. Esto puede ser una pandereta, una pequeña pandereta, unas campanitas, un cencerro que no tenga mucha importancia. Por ejemplo, el cencerro en la cumbia tiene mucha importancia, lleva el ritmo, entonces no sería aconsejable dejarlo muy paneado. Pequeñas sutilezas van a quedar
para los casos de paneos muy abiertos, muy extremos. Pueden ser esos elementos rítmicos como los pequeños huevitos con arenita adentro, todo lo que sean elementos generalmente percusivos, pero de poca preponderancia, de poco peso corporal, digamos. Generalmente siempre, por supuesto, que sean con componentes agudos y que no tengan ningún componente en graves, ¿no es cierto? Eso sí sería una regla de oro. Hay que tener en cuenta cuando estamos armando los paneos también las leyes de compensación, de ecualización, ¿no es cierto? Nada que no tenga un corte de graves o una cosa así. Tratemos que esté muy paneado, o sea, mejor dicho, si no tiene un corte de graves, no puede estar muy paneado, ¿no es cierto? Si estamos trabajando ya no con lo que es pop o rock y estamos trabajando con mezclas con muchos más instrumentos, como pueden ser ritmos de salsa, merengue, vallenato, todo lo que es la música centroamericana y demás, que tienen muchos instrumentos, vamos a tratar de dejarle a cada instrumento un pequeño lugar. Esto quiere decir que si colocamos un instrumento en 30, vamos a tratar de poner otro instrumento en 40 y así dejar cada instrumento en un pequeño lugar, en este caso estamos viendo figuras numéricas, ¿no es cierto? Pero como si el número fuese un pequeño casillero y acá vamos a dejar un instrumento y acá vamos a dejar otro y acá vamos a dejar otro y acá vamos a dejar otro y para el otro lado lo mismo. Tratemos de no superponer instrumentos, así como tratamos de no superponer en las ecualizaciones instrumentos, tratemos de, cuando hay muchos instrumentos, no superponer en el mismo lugar del paneo otros instrumentos. Si hay un instrumento en 40, bueno, tratemos que el otro esté por lo menos en 45 o 40 y pico, y del otro lado exactamente lo mismo. Repito, y tal vez sea un poco insistente en la ley de compensaciones, pero es fundamental de que cuando vamos para un lado, del otro lado tiene que haber también algo que tenga algún peso específico, más o menos de la misma categoría de instrumento. No estoy hablando en cuanto a volumen solamente del instrumento, sino estoy hablando de preponderancia, de importancia de ese instrumento. Por ejemplo, no es lo mismo la importancia de una guitarra que la importancia de una pandereta. No es lo mismo la importancia de una guitarra que la importancia de una campanita, ¿no es cierto? En ese sentido estoy hablando, ¿no? Hablemos de la importancia de cada instrumento. Si son mezclas donde, por ejemplo, no hay tantos instrumentos como puede ser la música centroamericana, pero si decidimos duplicar instrumentos, por ejemplo, una guitarra en el rock está grabado nada más que con 2 guitarras, pero decidimos duplicar esas guitarras para darle más densidad, correrlas tal vez un poco en el tiempo, aplicarles un efecto. Bueno, efectos que tengan la posibilidad de phaser o cosas así que muevan. Es bueno que el efecto genere un paneo o que se abra con el efecto y generar esas capas que estaba hablando anteriormente. En términos generales, lo que diría es que para que se entienda bien los conceptos de un paneo, que no es algo menor en una mezcla, es algo muy importante, es que siempre tenemos que acordarnos que los graves, como por ejemplo el bombo y el bajo, va a ir en el centro y no va a tener nada de paneo. La voz va a ir en el centro, los otros instrumentos como pueden ser guitarras o teclados van a estar un poco paneados. En el caso que decidamos panearlos más, tenemos que acordarnos muy bien de las compensaciones. Y vamos a dejar para los paneos extremos solamente los instrumentos que por lo general son rítmicos
que tienen solamente componentes agudos y que no tienen demasiado peso o importancia dentro de la mezcla, simplemente que son agregados para la mezcla y no están siendo muy importantes. Los paneos muy extremos no causan muy buena sensación, tienden a desbalancear mucho. Suceden también otros temas que son mucho más complejos en la acústica, que son cruces de fases y demás problemas. Por eso también los graves no se panean. Vamos a tener muchos problemas si abrimos el paneo en los graves, vamos a tener muchos problemas de cruces de fases. Eso va a hacer que cuando tenemos problemas de cruces de fases va a hacer que la mezcla suene muy hueca, va a ser una especie de falsa cámara, un sonido con poca presencia, o sea que el control de fases hay que tenerlo muy en cuenta. Todo lo que sea control de fases y demás se ve bien, por supuesto, cuando se termina en la masterización, pero eso es otro tema. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos haciendo una mezcla, los paneos son importantes porque si tenemos problemas de cruces de fases, después prácticamente no se va a poder hacer una buena masterización. Si tenemos muchos problemas de la mezcla en los paneos, en las ecualizaciones y demás, la masterización en muchos casos es absolutamente imposible de hacer. Por eso la mezcla es muy, pero muy importante. Y por eso el balance del paneo es muy importante. El paneo juega también bastante con las ecualizaciones, o sea, interactúa con los ecualizadores, porque siempre tenemos que tener en cuenta los componentes graves y agudos para decidir cómo vamos a panear. Pero en reglas generales, para lograr una buena mezcla, estos conceptos son los que más habitualmente se utilizan.